Muy, pero muy buenas noches a todos los que ya se van sumando a este tiempo de Betel Be One. Dios los bendiga a todos, bienvenidos a este espacio. Estamos muy contentos de poder una vez más estar aquí conectados con cada uno de ustedes y bueno, tratando siempre de presentarles cosas nuevas, cosas importantes, temas relevantes que sean de bendición para su vida. Hemos tenido a lo largo de las semanas anteriores invitados que nos han bendecido increíblemente, personas que nos han deleitado de alguna manera, nos han ayudado a conectarnos con Dios a través de los tiempos de alabanza y de adoración, pero también personas, siervos de Dios que nos han hablado al corazón a través de la palabra del Señor. Y ese es el propósito de Betel Be One. Betel Be One tiene el propósito de que usted y yo entendamos que somos uno en Jesús, de que no pueden haber barreras, de que no importa la nación, de que no importa el lugar en donde nos encontremos, la raza, la posición sociocultural, usted y yo somos uno porque la sangre de Jesús rompió todas las barreras, tumbó todas las barreras para que usted y yo pudiéramos ser un solo pueblo en Dios. Y ese es el propósito de Betel Be One, aparte de poder mostrar los dones y talentos que Dios le ha dado a tantas personas maravillosas que han pasado por este espacio. Hoy quisimos hacer algo muy distinto. Hoy quisimos poder compartir con ustedes alrededor de la temática o la problemática que se ha vuelto el pan de todos los días y es la pandemia del COVID-19. ¿Cómo enfrentar la pandemia del COVID-19? Esto es un tema que yo sé que, como lo mencioné hace un instante, es el pan de todos los días. Lo vemos por todos lados. En los medios sociales, en la televisión, los noticieros, casi que un 80-90% de su programación está alrededor de todo lo que pasa con el COVID-19. Y queremos hablar hoy o tomar este tiempo para poderle dar a usted herramientas con las cuales usted pueda enfrentar esta pandemia del COVID-19, no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito emocional y espiritual, porque recuerde que usted y yo somos seres integrales y Dios está interesado en que usted y yo de forma integral seamos bendecidos. Recuerdo lo que dice la escritura en la tercera epístola del apóstol Juan, en el versículo 2, cuando le escribe a su amado, a ese discípulo, le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La bendición de Dios no solamente es que estemos bien espiritualmente, la bendición de Dios es que estemos bien emocionalmente, pero también físicamente. ¿Y qué podemos hacer para eso? Vamos a mirar alrededor de este tema qué herramientas podemos tener y los expertos que nos pueden ayudar en eso. Antes de iniciar y de presentarles a los invitados de esta noche, quiero que iniciemos con oración. Así que donde usted está ahí en su casa, que me está viendo, yo le invito a que usted incline por un instante su rostro y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te honramos. Tú eres Dios todopoderoso, Señor, y sin ti no sería posible nada, Señor. Hoy estamos aquí entregando este tiempo, entregando este espacio, esta transmisión, a través de la cual nuestro deseo es llevar bendición a cada persona, a cada familia que nos está viendo, cada persona que se conecta, Señor, a través de la internet, del Facebook, Señor, sea tocada por todo lo que tú, oh Dios, nos permitas hacer aquí, Señor. Padre, tú eres un Dios amoroso que estás interesado en que seamos bendecidos en toda nuestra integralidad, Señor. Y hoy, a través de los dones, talentos que has dado, capacidades que le has dado a estos siervos tuyos, Señor, queremos, Señor, compartir con cada uno de nuestros hermanos lo que tú has enseñado y lo que ellos de manera profesional pueden, Señor, compartir con nosotros, que sean herramientas que nos ayuden para poderle hacer frente a toda esta situación. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a presentar a nuestros participantes, panelistas, invitados de hoy y quiero presentar de forma inicial a el doctor Mayriel Oliver y pareciera que, bueno, no sé, yo no sé en su nación, pero en mi nación
discúlpeme doctor que haga esta presentación así, pero en mi país Oliver es un nombre, muy seguramente Sí, en otras naciones también, pero usted me confirmó que Oliver es su apellido, su nombre es Mayriel Oliver. definitivamente, sí. Muy bien, doctor, Sí, gracias por estar con nosotros en este espacio, bienvenido, es una bendición que pueda estar con nosotros, así que un saludito ahí rápido inicial para que bueno, nos un placer, señor Ale. Gracias, pastor, por tenernos aquí. Gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad donde, bueno, podamos debatir y ampliar un poquito más los conocimientos referentes a esta pandemia que tanto nos está afectando. Así que, bueno, gracias a toda la teleaudiencia. Amén. Muy bien, y también tenemos, bueno, el doctor Oliver es de Cuba, pero está viviendo en los Estados Unidos, acá en Houston, y también tenemos con nosotros al pastor y doctor Vladimiro Zúñiga desde Guatemala, conectado con nosotros desde Guatemala. Pastor, un gozo volverlo a ver, de verdad no se imagina la alegría que me da volverlo a ver y podernos conectar con usted es un privilegio y un honor tan grande. Pues también para mí es una enorme bendición poderte ver, Alex, y también, doctor, mucho gusto de conocerlo este día y a Placer. toda la audiencia. Muy buenas noches. Esperamos traer algunas herramientas que puedan ser de utilidad para todos y salir adelante como seguramente Dios lo tiene planeado. Amén. Porque no cabe duda que Él dice que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y pensamientos de paz para que alcancemos el fin que Él espera. Amén. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Gracias, pastor. Bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo se va bien rápido y mi deseo es poder abordar ampliamente, al menos en lo posible, de forma general, este proceso. Así que quiero iniciar preguntándole, doctor Oliver, Sí. hay tantas cosas que están sucediendo alrededor de esta pandemia, hay mitos, hay tabús, cosas ciertas, cosas falsas, pero en esa mezcla de noticias que vemos a diario y las redes sociales, sobre todo como uno de los medios de propagación de noticias más rápido, a veces hay cosas que nos confunden y escucha uno, por un lado, que hay que hacer esta situación, hay que hacer seguir estas recomendaciones, pero por otro lado ve o escucha o lee uno otras cosas completamente contrarias y entonces se genera una confusión y yo creo que muchos de nosotros, no solamente el pueblo cristiano, sino a nivel general toda la población está como en esa indecisión. Bueno, unos médicos dicen una cosa, otros médicos dicen otra. Yo quisiera preguntarle ¿cuáles son esas recomendaciones generales? Y digo generales porque yo sé que habrán situaciones muy particulares que hay que considerar, pero ¿cuáles son esas recomendaciones generales que podemos nosotros tomar en cuenta? Primero, para prevenir un contagio, pero segundo, para, digamos, sortear o enfrentar si quizás sentimos que estamos con alguno de los síntomas o sospechamos que podemos estar contagiados del COVID-19. Oh, muy buena pregunta, Pastor Ale. Y mire, primero que todo, bueno, como bien usted mencionaba, el hecho de que tengamos acceso a tanta información acerca de este virus ha creado hasta cierto modo un tipo de crisis, digamos, en la misma sociedad, hasta el punto de que muchas personas, ¿no? Es decir, las noticias a veces se han exagerado demasiado y muchas personas pueden llegar a entrar en un estado de temor, tal vez patológico. Es decir, el temor es bueno tenerlo. Es decir, es un virus y es un virus que es altamente contagioso, es un virus que puede causar la muerte en algunas personas, eso es una realidad y todos tenemos temor a la muerte. Pero lo que sí tenemos que tener presente es cómo funciona para nosotros poder enfrentar a este enemigo invisible. Tenemos que tener presente cómo es que este virus funciona, de qué estructura se basa, cómo es que él, digamos, va a atacar a nuestro organismo, qué herramientas es las que él tiene, para nosotros de esa forma
con un conocimiento básico, ¿no? Sólido, basado en la ciencia, podemos nosotros entonces, digamos, prevenirlo y podemos usar ciertas herramientas que vamos a ver aquí para prevenir y para tratarlo. Entonces, primero que todo, a mí me gustaría decir eso, que el tener temor es algo normal ante esta situación. Un temor presuntivo es algo bueno. ¿Por qué? Porque te pone en alerta. Es decir, empiezas tú a buscar información, empiezas tú a tratar de adquirir conocimientos ante este virus, empiezas a tomar medidas. Pero cuando ese temor se convierte en un terror patológico, de que no puedes hacer nada, de que te frisa, ahí es cuando en realidad no podemos tomar decisiones correctas. Entonces, eso es algo que yo quiero dejar bien claro, que este es un virus que va a pasar, es una pandemia, como todos los coronavirus que se han visto anteriormente. Este no es el primer coronavirus que existe. Han habido 5 episodios de brotes de coronavirus anterior de este, empezando en el año 1962. Uno más reciente fue ya en el 2002, que fue en el Asia, fue el primer SARS, que es un síndrome, un Severe Acute Respiratory Syndrome, es decir, un síndrome respiratorio agudo severo, que es lo que significa el SARS, y fue causado por un coronavirus. Entonces, por eso es que este se llama SARS-CoV-2, es decir, es un coronavirus, un síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, porque básicamente el coronavirus viene de la familia de los ribovirus, y dentro de la familia de los ribovirus viene específicamente de la familia de los nilovirus. En general, lo que quiero llegar es que es un virus que viene de los mamíferos. En este caso particular del COVID, del coronavirus, del COVID-19, viene procedente, bueno, del murciélago, y ocurrió una mutación, lo que permitió que pudiese entonces infectar al humano. Como decía, en su composición, es decir, este virus es un virus ARN. Lo que quiere decir es que es un virus de ácido ribonucleico. Los virus ARN, en particular este, es de una cadena de polímeros bastante larga. Entonces yo más o menos dibujé un diagramita aquí para que podamos entender básicamente, si ustedes pueden ver, esto es cómo se distribuye el polímero de aminoácidos y que forman la información genética del virus. Y entonces está rodeado también por otras proteínas, unas proteínas que son un poco pesadas, que están cargadas con fósforo, y es lo que le da al virus esta connotación. Si vienes a ver aquí estas pequeñas glicoproteínas, si tú lo miras desde un corte superior, hacen ver como si tuvieran unas piedritas, una coronita. Entonces esa es la llamada corona interna del virus. En su membrana externa, es decir, en la membrana externa, el virus tiene una membrana que es la llamada membrana glicoproteica. Es una membrana que está conformada por varias proteínas y es una membrana a base de lípidos. ¿Qué sucede? Que en esa membrana él presenta como estas espiguitas que ustedes ven aquí, que es la llamada proteína S o la llamada spike protein, lo que sería en inglés, en español sería pinchos, y es lo que le da la forma de una corona, si lo podemos ver, es decir, la distribución helicoidal que tiene del polímero con estas proteínas en la membrana es lo que en un corte de microscopio le da la forma de corona, y bueno, de ahí el nombre de corona, de coronavirus. Entonces, este es un virus que estructuralmente es un virus moderadamente pesado. ¿Qué quiere decir esto? Es un virus grande y debido al compuesto de estas proteínas es un virus de unos 200 nanómetros aproximadamente, es un virus relativamente pesado. Por lo que es importante saber esto, porque el virus se transmite a través de las vías respiratorias, a través de las microgotas de saliva. Es decir, si nosotros estornudamos, si nosotros tosemos, si nosotros pronunciamos palabras fuertes como la B, la F, es decir, vamos a producir microgotas de saliva. Esas microgotas de saliva pueden alcanzar incluso hasta 12 metros de distancia y estar flotando en el aire por varias horas.
¿qué sucede? Que como en su composición molecular, este es un virus que es un poco pesado, es decir, y es de tamaño mediano grande. Este virus no avanza mucho. Este virus al metro 20, al metro y medio se cae. Entonces cae al piso, a la superficie. Es importante saber eso. Todo lo contrario ocurre, por ejemplo, si tenemos el virus digamos, el virus de la varicela. La varicela es un virus extremadamente pequeño y muy liviano. Entonces, una persona con varicela lo transmite igual a través de las microgotas de saliva y ese virus puede alcanzar hasta 10 metros de distancia. Es decir, que el virus de la varicela es mucho más, tiene un mayor alcance y puede infectar una mayor cantidad de área. Entonces, teniendo en cuenta de eso, por eso es que una de las recomendaciones es mantener una distancia prudente entre una persona y otra, debido a que este virus, como no alcanza más de 1,5 metros, se recomienda una distancia de unos 2 metros, o lo que serían unos 6 pies de distanciamiento. Entonces, es importante que, bueno, sepamos eso. Lo otro sería, si yo, digamos, por ejemplo, yo estoy a una distancia de más de 2 metros de todas las personas, no es necesario que yo use el nasobuco constantemente. Es decir, porque sabiendo cómo se comporta el virus, yo sé que el virus no va a llegar a mí. Pero por supuesto, el nasobuco es otra de esas medidas que hoy por hoy está, ¿cómo se dice? Es decir, muy a la orden. Es decir, casi todo el mundo lo está comprando, lo están recomendando. Hay ciertas ciudades que incluso lo han puesto de una manera mandatoria. Y definitivamente, bueno, creo que sí es algo que ya iba un poquito, va de la mano con el comportamiento humano. Es decir, si nosotros somos capaces de primero que todo, de usar protección, es decir, protegernos de las vías respiratorias, el nasobuco va a proteger tanto de que tú lo puedas transmitir, de a que tú puedas ser infectado. Es decir, eso es algo que no viene mal, es decir, usar el nasobuco, sobre todo cuando estás en lugares conglomerados, en lugares donde vas a estar exposición. Hay diferentes tipos de nasobuco. Están los que son simplemente las mascarillas quirúrgicas, que dan una protección muy buena para el diario. Y hay otros tipos de máscaras más específicas que sobre todo se usan en personal de salud que están más expuestos, como lo son el N95 y el KN95, que son máscaras que tienen filtros especiales para eso. Entonces, basado en eso, ¿no, Pastor Ale, y lo que le mencioné al principio, que este es un virus ARN de ácido ribonucleico con una membrana glicoproteica, el mejor desinfectante que nosotros podemos tener es básicamente el jabón. Es decir, agua y jabón. Está comprobado que el jabón disuelve la membrana de lípidos donde se aloja esta proteína, la proteína S, la proteína Spike. Entonces, ¿qué sucede? Esta proteína, la función de esa proteína es como que es la llave del virus. Es decir, es lo que le da la entrada al virus en la mucosa respiratoria. Entonces, él va probando y cuando llega a una célula específica, sobre todo que esté en la mucosa respiratoria, donde hay un receptor específico para esa proteína, es como que, aquí estoy, entré. Y es cuando entonces el virus empieza a producir la enfermedad dentro de las células respiratorias. ¿Qué sucede? Si nosotros somos capaces de eliminar, de alguna forma, diluir o deshacer esa membrana lipídica, por supuesto, no vamos a tener esta llave que tiene el virus y el virus no va a poder entrar. Es decir, la forma en la que el virus puede entrar es sencilla, es a través de las vías respiratorias, y ya vimos que es un virus que no avanza más de 1,5 metros, es un virus pesado que cae, y a través del contacto. ¿Qué sucede? Como es un virus un poquito pesado, un poquito grande, es decir, estas mismas características que lo hacen que él caiga rápidamente, lo hacen también que él pueda sobrevivir un poquito más allá afuera, más de lo normal. Entonces es un virus que puede estar presente sobre todo en las superficies como los plásticos, en las superficies de metal, pudiese estar presente incluso hasta unos 3 días. Hay que tener eso en cuenta, sobre todo a la hora de
tú sabes, si estamos allá afuera, tratar de no estar tocando muchas cosas cuando vamos al supermercado o cuando vamos, no sé, a trabajar mismo. Sobre todo en algunos trabajos uno se recomienda el uso de los guantes, pero a veces si no usamos los guantes de la manera adecuada es como si nada, porque estamos tocando las cosas, tenemos el virus en los guantes y después nos empezamos a tocar la nariz, la cara, los ojos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que esas superficies, sobre todo superficies plásticas y superficies de metal, como son los pasamanos, las cerraduras, las manillas, son superficies de alto riesgo donde el virus puede estar porque es de mucho contacto. Entonces, nada, usar un desinfectante en esa superficie, un desinfectante con una base jabonosa es el ideal. Agua y jabón en spray, no hay que gastarse tanto dinero comprando tanto cloro, ni desinfectante de gel, ni nada por el estilo. El jabón disuelve el virus, destruye esa membrana glicoproteica, el virus no puede entrar. Por supuesto, si vas a usar algún desinfectante químico, es decir, el hipoclorito de sodio, es decir, lo que sería el cloro, que le llaman, pero tiene que ser un cloro diluido. El cloro puro, el cloro, el que se usa para lavar directamente, ese cloro purificado, ese no es bueno para aplicar en la superficie, tiene que estar diluido, porque si lo echas puro, básicamente lo que hace es que como que cauteriza, como que crema la membrana, pero no destruye el material genético dentro del virus. Es decir, que todavía pudiese ser infeccioso y pudiese contagiarse ese virus. Entonces, ¿cómo diluimos el cloro? Tiene que ser una porción en 10. Básicamente, tomamos un litro de lavantina o de cloro, de agua, y le ponemos 10 cc de cloro, 1 en 10. Y así tenemos un desinfectante fácil de hacer y muy, muy útil de usar. Lo otro sería, otra de las recomendaciones así que yo les podría dar, es que, por ejemplo, las personas ya estando en la casa, es bueno que podamos nosotros abrir la casa. Es decir, el estar encerrado el día entero, y más si tienes alguna persona con algún síntoma o algo, es bueno que el aire fluya, que haya una circulación de aire fresco. Es decir, a la misma vez, si el virus está, digamos, tú estás enfermo y hay partículas de virus en el aire, se va a diluir. So, airear la casa, abrir las ventanas, coger aire fresco, eso es bueno. Pero sobre todo, la medida que más se está utilizando, Pastor Ale, es básicamente la única medida que ha mostrado una efectividad y una eficacia en poder frenar esta pandemia, es el aislamiento. El aislamiento social está comprobado, es decir, la vida de este virus es aproximadamente 12 días. Después de los 12 días ya este virus ya pasó a la historia, es decir, no lo tienes más. ¿Qué sucede? Cuando este virus entra en tu cuerpo, automáticamente tu sistema inmunológico empieza a batallar, lo reconoce como algo extraño y empieza a pelear con él. Entonces tu cuerpo empieza a crear anticuerpos, empieza un proceso, una lucha en tu cuerpo entre tu sistema inmunológico y el virus. ¿Qué sucede? Que de todas las personas que se infectan con el virus, y quiero estar claro en esto, fíjense, solo el 20% presenta síntomas. Es decir, hay un 80% que son totalmente asintomáticos, ni lo sienten y tienen el virus. Entonces, esas personas, a pesar de que no sufren los padecimientos de la enfermedad, no tienen síntomas, no tienen fiebre, dolor de cabeza, falta de aire, nada de eso, pero sí pueden transmitir el virus, sí lo pueden seguir propagando. Y es ahí que esto se ha convertido en una pandemia mundial, porque mucha gente asintomática y se ha disipado. Pero ¿qué me dice esto también? Que este es un virus muy contagioso, pero es un virus que tiene una letalidad relativamente muy baja. Es decir, a nivel mundial la letalidad de este virus está hoy entre un 4 o un 4,5% a nivel mundial. Es decir, cada 100 personas fallecen 4 o 5. Entonces,
no hay que tenerle miedo al coronavirus, no hay que tenerle, es decir, no hay que entrar en un pánico, en un terror. Saber que una vez que ya tú tienes el virus, este virus te va a dar una sola vez, porque es un virus que es ARN, de ácido ribonucleico. Tu organismo crea anticuerpos contra este virus. Es decir, el sistema inmunológico tiene algo que se llama memoria inmunológica. Y una vez que crea esos anticuerpos, es como si tuvieses una esposa, digamos, para ponerlo de esta forma, no es el mejor ejemplo, pero imagínate una esposa bien celosa, que no se le escapa nada. Bueno, el sistema inmunológico tal vez sea de esa forma, es decir, se va a recordar toda una vida de este virus y nunca más lo vas a tener. Entonces, y eso es algo bueno porque a partir de eso es que, por ejemplo, nosotros, es que a partir de eso se puede venir con un tratamiento a futuro que serían lo que serían las vacunas. Las vacunas se hacen a partir de pequeñas cargas virales. Muchas veces se usan cargas virales de virus de cepas vivas y otras veces se usan cepas ya muertas. Pero todo el objetivo es que tu sistema inmunológico cree anticuerpos para combatirlo, crees una inmunidad elevada para poderlo combatir. Entonces, resumiendo un poquito, pastor, y no extendiéndome mucho en esto, es decir, primero que todo, no entrar en pánico, saber que esto es un virus que sí está afectando a gran parte de la población, pero es que es un virus que tiene muy baja mortalidad. Los chances de sobrevivir, incluso teniendo el virus, son muy elevados, de un 97%, más aún si eres una persona joven, saludable, que no tienes otras comorbilidades como no sé, que no estás inmunodeprimido, que no tienes problemas respiratorios, que no fumas, que no tienes EPOC, diabetes, hipertensión. Es decir, si tú eres relativamente saludable, los chances de morir por este virus son menos del 1%. Entonces, incluso las personas adultas, las personas de más de 65, 75 años, es decir, las probabilidades son un poco mayor, pero eso no quiere decir que tú tengas 80 años y te da el virus y bueno, ya me tocó, me voy para más allá. Eso no es así. Ya. Es decir, existen grandes posibilidades de que incluso tu cuerpo, seas una persona adulta, va a sobrevivir el virus, que te va a costar un poco más de trabajo, sí, cuesta un poco más de trabajo. Y es ahí donde también es importante tu poder tener algo de sentido común también. Si tú eres una persona que ya tiene cierta predisposición, porque no sé, estuviste expuesto, si eres una persona que tal vez empezaste con algún que otro síntoma, lo primero que debes hacer es aislarte, porque no solo vas a estar protegiendo a los que están alrededor tuyo, a tu familia, sino que tú también vas a poder identificar mejor y te vas a poder preparar mejor para enfrentar esta pandemia. Entonces, como su nombre lo dice, es un Severe Acute Respiratory Syndrome, es un síndrome respiratorio agudo severo. Es decir, que ese 20% de las personas que sufren síntomas, ¿ok? Un 4% son los que fallecen, el otro tienen varios síntomas. Los síntomas fundamentales, es decir, no hay un solo síntoma que yo te pueda decir, ok, si tienes ese, ya listo, tienes coronavirus. Eso no existe. Por algo es que se llama síndrome. El síndrome es un conjunto de varios síntomas y signos que uno ve en el paciente y que el paciente experimenta y que conforman la enfermedad. Entonces, los más comunes, definitivamente, pastora. Perdón, sí. No, espéreme un tantito nomás, porque quiero que podamos puntualizar en eso que usted va a querer decir, que nos va a hablar un poquito de los síntomas, y perdóneme que le interrumpa, porque quiero que le demos una relevancia a eso un poquitico adelante. Permítame, porque quiero hacer el contraste. Ahora, usted hablaba de algo muy importante y creo que es una de las cosas que también ha afectado mucho, no solamente a la iglesia, a los cristianos, sino a todo el mundo en general. Usted hablaba de no entrar en pánico. Y aquí quiero dirigirle esa pregunta al pastor Vladimiro, que también, como se los mencioné al inicio, es doctor, es médico, y nos puede dar también alguna apreciación en cuanto a eso. Pero, pastor Vladimiro, usted que tiene experiencia amplia en todo este tema de sanidad del alma y ha llevado tantos procesos en ese sentido,
vemos que una de las cosas que más ha afectado a la gente es eso, el temor. Se escucha COVID-19, coronavirus, y la gente entra en pánico. Casi pareciera hoy en día que alguien que sale positivo de COVID-19 es casi igual a que tuviera cáncer. Pues es la sensación que se percibe en el aire. ¿Cuál es su experiencia alrededor de esto? No sé, particularmente allá en Guatemala, pero también de lo que usted ha escuchado de tanta gente que muy seguramente le escribe consultando alrededor de esto. Sí, para nosotros la experiencia aquí en Latinoamérica ha sido una experiencia parecida en el sentido de cómo el miedo se vuelve, puede hacer una persona entrar en una crisis de temor. Pero uno de los factores principales que ocurren es la falta de conocimiento del problema en sí, ¿verdad? La sobredimensión que hay de los medios de comunicación. Particularmente entrar en las redes hoy en día, eso es tremendo porque hay una serie de información tergiversada que lo que provocan es el aumento del temor, que en este caso hay un tipo de temor, como decía el doctor, saludable, que te hace estar alerta y tomar los principios que te van a ayudar. Pero cuando el temor puede llegar a un punto en que uno se puede hasta desquiciar y empezar a generar ya un problema de enfermedad a nivel mental. En términos generales, la información correcta, oficial, tiene que hacerse llegar a las personas que están, porque hay quienes están tendiendo a aislar con el fin de que no les dé miedo, pero no están informados. Entonces, nosotros mismos como iglesia debemos de ser un factor informativo, sencillo, así como pues que la gente sepa realmente cuáles son las reglas y en una forma tal vez no con tanta profundidad científica, ellos puedan entender que les protege a ellos hacer ciertas cosas y que protegen a los demás. Que tengan, miren, el miedo se define como aquella sensación inminente que uno tiene ante una amenaza real o imaginaria. Y en el caso del coronavirus, mucho del temor es provocado por la imaginación, porque los factores válidos que se acaban de presentar en este momento, el peso del virus, en realidad la cantidad de espacio en la que él viaja por el aire, el hecho de usar la mascarilla, le llamamos nosotros, el poder lavarse las manos, que es una cosa importantísima, y sobre todo el hecho de estar en casa, poder uno guardarse en casa, esas cosas van a proteger definitivamente, van a frenar el proceso. Lo que la gente debe entender es que este virus se hace problemático y particularmente en Latinoamérica por los sistemas de salud, que como el contagio es tan rápido, llega el momento en que la gente que entra en crisis, que no se le puede tratar en fase 1, sino ya en fase 2, buscan el hospital, pero los hospitales están llenos. Cosa que probablemente no ocurre en Estados Unidos porque el sistema de salud es un poco más grande y tiene mayor cantidad de personal. Pero aquí es diferente. Ahora, el asunto es, la información puede hacer que el temor baje realmente. Y lógicamente nosotros en el campo pastoral tenemos que nutrir a la gente acerca del desafío de poder dimensionar bien la obra expiatoria de Cristo. Que la gente pueda entender que la gracia de nuestro Señor Jesucristo realmente nos guarda. Vamos a ser realistas en el tiempo de que, esto es desde el punto de vista espiritual, el enemigo levanta voces y la voz que él levanta es para promoverse su obra de muerte y destrucción. Y los medios de comunicación promueven eso, vamos a decir casi a nivel inconsciente. Pero yo les voy a decir una cosa que es muy importante y eso aplica a todos los que me están escuchando. En este momento hay miles y miles de personas que han sufrido la intervención de Dios en sus vidas, que han venido a ser sanos, que han venido a tener esa influencia tan tremenda
que los mismos medios de salud se han acercado, han podido tener buena situación del, ¿cómo se dice? De su manejo a nivel medicamentoso. Son enorme cantidad de personas bendecidas que han recibido la cobertura de su familia, la cercanía de personas. Y eso no lo anuncia la prensa, eso no lo dice la prensa. Pero Dios está más activo hoy más que nunca. Él está en una avanzada de cobertura, de amor, de cariño, de presencia, de una cosa tremenda que se está dando. Y esto lo debe de saber la gente. En el caso nuestro, que somos la iglesia, que es el lugar hasta donde nosotros podemos alcanzar, hagámosle ver que Dios está en control. La verdad, Dios puede coartar ese temor y darle la confianza a la gente. La misma palabra nos muestra una serie de formas a través de las cuales Dios continuamente le ha mostrado a su pueblo su cercanía, su cuidado, su cobertura, su amor. Y es más, hasta los mismos avances de la ciencia obedecen a la intervención de Dios. Que para mí el hecho de que la ciencia tenga tantos avances en este hecho no se puede llevar la gloria al hombre. Mire, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Eso dice la palabra. Y lógicamente esos avances son de beneficio para la humanidad. La gente debe sentir la seguridad de que con cumplir las cosas básicas, con el confinamiento, lavado de manos, el uso de la mascarilla, que ellos vayan pudiendo entender que si ellos hacen eso y de veras trabajan en establecer, en desarrollar y en crecer en una relación con Dios, las cosas van a ser diferentes. Van a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero esa sensación ante una amenaza real o imaginaria es lo que provoca el temor. Pasajes tan maravillosos como este, que el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, Dios tiene un deseo tremendo de darnos una cobertura amorosa. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle, bueno, dámela, y empezar a recibirla. Y Dios inmediatamente va a actuar. Inmediatamente nos va a rodear de esa cobertura. Y eso trae paz. El amor de Dios echa fuera el temor. Saca de nuestra vida la inseguridad, aún hasta la misma amenaza de muerte, que es lo que primero aparece en la mente de las personas. Dice, estoy positivo, candidato a morir. Especialmente si estamos expuestos a todas esas noticias sensacionalistas, ¿verdad? Terribles. Ahora, hay que ver, hay que tener claridad de que la gente, todos nosotros, debemos de dimensionar de mejor manera la obra expiatoria de Cristo, dimensionar bien la obra de salvación. Y ahí sí, como dice San Pablo, que se nos alumbren los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros y también la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, dice la palabra. Todo cristiano necesita usted ser apóstol o ser pastor o tener un título. Y toda persona que tiene una relación con Jesús, en él hay una unción y una manifestación tremenda del poder de Dios. El problema es que la gente no lo sabe. Entonces se siente desarmada, se siente sin recurso, ¿no? Y sencillamente la información. Por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia estoy tratando varios casos en nivel 1 de personas positivas. Inmediatamente tienen ellos claridad de que comunican su situación para poder orientarlos, para poder ayudar. Me imagino que los sistemas de salud en Estados Unidos es lo mismo. Alguien que tenga una cantidad de signos debe de ir al médico, ser evaluado, ser revisado y empezar el manejo con la expectativa de que se va a salir más pronto de lo que la gente espera. Aquí con un manejo sencillo, básico, elemental, las personas pasan 2 días, 3 días lo más con la sintomatología y mejoran. Los que están, ahora nosotros estamos en la fase comunitaria. ¿Qué significa eso epidemiológicamente? Que ya el virus está en todos lados, ya uno no sabe de dónde viene. Entonces,
Las medidas pues deben de ser un poquito más estrictas, pero estamos a punto de pasar para la apertura, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió en los Estados Unidos y trajo como resultado el brote de nuevo del asunto, porque se han dado otros elementos ahí de carácter político, situaciones que han hecho que la gente se aglomere y, ¿verdad? Y sufra una mayor posibilidad de contagio. Esa es la situación. Pero sí, esa es una cosa, Alex. El asunto del temor hay que manejarlo con una sana y buena información. Correcto. Imagínese usted qué temor pudo haber sentido Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo. Y Faraón venía con los 600 carros de a caballo. ¿Verdad? Eso es terrible. Yo me imagino, él estaba ahí, el pueblo diciéndole, vos no servís para nada, nos trajiste aquí para que nos mataran, ¿verdad? Y él lo miraba para atrás, la nube de los carros de Faraón, y hacia enfrente miraba el mar, y de este lado un pueblo que le estaba diciendo que no servía para nada. La Biblia dice que Dios le dijo, ¿tú por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y tú alza la vara. Moisés, ante esa pared, estaba por dentro, estaba temblando, porque el temor lo sentimos todos. ¿Ah? Pero ¿qué hacemos con ese temor en términos del manejo del temor? Hay que llevárselo a Dios, nunca quedarse con él, ni estarlo compartiendo a todo mundo, sencillamente llevárselo a Dios y decir, mira Dios, yo tengo miedo y estoy en una etapa en la que voy a entrar en pavor, aquí la mente se me va a explotar, pero Dios siempre le dio la salida. Esa fue una cosa terrible. El mar aquí, él le dijo, dile al pueblo que marchen y tú alza la vara. ¿Saben qué pasó? Se atrevió. ¿Saben qué le dijo a la gente? ¡Marchen! O sea, con un grito que me imagino tenía que oír casi 1 millón de personas. Y cuando vieron hacia el lado allá, el mar se levantó y el pueblo pasó en seco. O sea, Dios siempre va a intervenir a nuestro favor. Amén. Cosas que se tienen que saber. Muy bien, creo yo que eso le da un panorama, pero hay otros elementos ahí que podemos hablar más adelante. Claro que sí. Tenemos tanto tema que pudiéramos abordar y queremos... Yo creo que nos va a quedar faltando mucho tiempo para abordar otros temas y quisiera pedirles a ambos si por favor nos pueden aceptar una segunda invitación y ponernos de acuerdo para que hagamos una segunda parte de este programa. Todavía nos quedan unos minutos y vamos a aprovecharlos, pero creo que hay otros elementos que considero son muy importantes para que no solamente la Iglesia de Cristo los conozca, sino todas las personas que puedan estarse conectando. A propósito, que queremos darles la bienvenida a los que se fueron conectando en la medida que fue avanzando este programa. Nuestro deseo con este tiempo de Betel B1 es que podamos traer un tiempo de bendición a su vida. Así que quiero compartir con todos en este momento por unos minutitos una canción que escuché hace un par de días y que creo que es muy propicia, y más cuando el pastor Vladimiro nos habla acerca de la intervención de Dios. Una canción que se llama Todo va a estar bien, y quiero que la escuche y que usted pueda meditar sobre lo que dice esta canción. Aún si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos, y ya no temeré, en tu amor confiaré.
será. En medio del desierto, mi corazón formando estás. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Bondad que no se entiende, Mi amor que se comprende. asombrado estoy de ti, mi Dios. Y en todos mis días Tu gracia merecida me seguirá. cubrirá. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado soy de ti, mi Dios. Y en todos mis días tu gracia merecida me seguirá, me cubrirá. Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Muy bien. Gloria a Dios. Es un bonito canto que escuché hace un par de días y qué bendición que el Señor nos habla a través de todos estos procesos. Y es inevitable, Pastor Vladimiro y Doctor Oliver, es inevitable negar, o sea, no podemos negar que en realidad el virus existe, porque, digamos, no podemos irnos a los extremos, al extremo de que no existe el virus y no le hago caso y sigo mi vida normalmente y no me importa, pero tampoco irnos al extremo de que me tengo que encerrar, no puedo realmente hablar con nadie ni tener contacto con absolutamente nadie. Sino que debemos, como ustedes ampliamente nos lo han expresado, informarnos correctamente. Y lamentablemente estamos en un medio en donde la información es tan manipulable y mucha gente entra a su Facebook y lo primero que ve en su línea de tiempo, una noticia, inmediatamente ya la están compartiendo sin ni siquiera corroborar la fuente y la información. Entonces, creo que estamos en un reto muy grande. Primero, de informarnos bien sobre este proceso del coronavirus. Número dos, tomar medidas de precaución, por supuesto. El doctor Oliver nos expuso ampliamente muchos aspectos importantes para que usted y yo tengamos conocimiento y podamos tomar medidas que nos ayuden. Primero, a prevenirlo y segundo, de alguna manera, en caso de que alguno de nosotros tengamos el virus,
pues que no entremos en la alarma y en el nerviosismo o en el pánico de que ya, sentencia de muerte. Y Pastor Vladimiro nos hablaba mucho acerca de esa parte del temor. Una pregunta rápida, Pastor Vladimiro, que creo que la gente puede estar haciendo. O sea, ¿hasta qué punto el temor o ese estado anímico de una persona que pueda recibir un resultado positivo de coronavirus o que esté atemorizado por un posible contagio, hasta qué punto afecta físicamente su salud? Sí genera un estado de alarma y puede en un momento determinado pronunciar la sintomatología, pero lo adecuado, lo correcto de hacer es hacer un abordaje de información inmediata. Y en este caso, hablarle de realmente la posibilidad del primer nivel de cómo tratar esto, que es, vamos a decir, una forma sencilla de hacerlo. Y inmediatamente si la gente comprende el asunto, qué es lo que va a tomar, qué es lo que debe de hacer, por supuesto, continuando con todo lo que el doctor antes nos decía, entendiendo de, suavizando el hecho de no entrar en un estado de pánico, que ese es el problema. Y explicándole que debe guardar todas sus medidas y que desde ese momento la persona puede entrar, depende, ¿verdad? Si tiene ciertos síntomas, en tratamiento. Pero hay que asegurarle a la persona que le va a ir bien. Generalmente, si la persona no tiene ningún antecedente ahí, aunque los tuviera, de todos modos, yo soy de la visión médica positiva y entusiasta, ¿verdad? Que debemos de animar a nuestros pacientes porque eso hace que su sistema metabólico también los prepara y facilita la creación de defensas en su propio cuerpo para poder enfrentar la situación. Cambiar ese estado, trabajar en eso, darles la seguridad de que ellos van a caminar, van a salir adelante. Y regularmente las personas que empiezan con un tratamiento básico, si están en el primer nivel y es necesario, salen, como le digo, en 2 o 3 días. Pero sí es muy importante el manejo del temor. Hay otro tema que va a quedar en el tintero, que es la frustración, que eso lo debemos de tratar a fondo. El asunto de la frustración es terrible dentro de las cuestiones de confinamiento hoy en día, entre la misma familia, entre las relaciones interpersonales padre-hijo, esposo-esposa, genera una serie de cuestiones. Y si el temor se añade por la desinformación o por esa, vamos a decir, adicción a informaciones sensacionalistas, que eso es algo que hay que combatir de raíz, va a generar un conflicto. La frustración es otro elemento, pero el temor se debe manejar dándole la seguridad. Nosotros como iglesia, en este tiempo estamos hablando de cosas como, por ejemplo, con amor eterno te he amado, por eso yo prolongué mi misericordia sobre ti. Los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes, dice el Señor, son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, para que alcancen el fin que ustedes mismos esperan. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Si Dios no tuvo como una carga entregar a su Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él también todas las cosas? Así es. Hoy en día, los ministerios de intercesión en la iglesia, por lo menos en varios y en la nuestra, están muy activos. La gente está usando el teléfono para comunicar y ellos inmediatamente que sana a alguien, yo creo que pasa como en los hospitales que cuando llega la tarde en algunos lugares se ponen a aplaudir a todos los médicos, que por cierto aquí en Guatemala han muerto varios, pero ocurre, ¿verdad? Anunciamos las sanidades, vemos la intervención de Dios, la gente tiene paz, hay que promulgar la paz. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Sabe qué ejemplo pongo yo tan sencillo? Agarra cualquier cosa y se la doy a otra persona. Mi paz, la persona la agarra y la toma para sí. La paz de quién tenemos, de Jesús. Tenemos la opción de tomarla.
y vivir esa paz maravillosa que el Señor nos puede dar en medio de esta situación difícil. Amén. 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 Doctor Oliver, lo interrumpí cuando usted nos iba a mencionar algunos de los síntomas que no son iguales en todas las personas. Supongo yo, y lo hablo simplemente desde mi desconocimiento, pero supongo que no todas las personas tienen los mismos síntomas. Pero ¿cuáles son los síntomas más, digamos, básicos y cuáles son aquellos que, digamos, si una persona tiene estos síntomas o la conjugación de estos síntomas, definitivamente, sin duda alguna, tiene el coronavirus? Y no para que la gente se alerte, volvemos a insistir en esto, no se alerte más allá de la cuenta, no entre en un estado de pánico, sino simplemente para que tome medidas, por supuesto, para contrarrestar la situación. ¿Cuáles son esos síntomas? Compártanos un poquito. Definitivamente, es decir, todas las personas son diferentes, no todas lo experimentan igual. Como dije al principio, incluso un 80% de todas las personas infectadas pueden estar totalmente asintomáticos, así como usted, como yo, nada, no sienten absolutamente nada. Ese otro 20% de personas que se ven afectadas, es decir, los síntomas son muy variables. Pueden variar desde una fiebre leve hasta una fiebre alta. Por lo general, esto es un síndrome, esto es una enfermedad que ataca el sistema respiratorio. Es decir, vamos a ver síntomas respiratorios y síntomas agudos. Por eso es que se llama un síndrome agudo respiratorio severo. Y los síntomas son definitivamente falta de aire, cansancio. Es decir, va a haber vas a sentir un quebrantamiento de tu cuerpo, va a haber debilidad, va a haber fatiga. La fiebre es uno de esos síntomas que está en muchísimas otras enfermedades. Yo no te puedo decir, por ejemplo, si tú tienes fiebre y falta de aire, que eso va a ser exactamente, ya tú tienes coronavirus, porque estás poniendo en sobrealerta, estás haciendo... no, puede ser sencillamente cualquier otro proceso infeccioso viral que ataque las vías respiratorias. No necesariamente tiene que ser coronavirus. Es decir, una neumonía da muchos de estos síntomas. Una neumonía por un estreptococo, un estafilococo, cualquier otra bacteria da síntomas muy similares. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy estamos en una pandemia y eso es como un red flag. Es decir, si tú empiezas a tener estos síntomas, empiezas a tener fiebre, escalofríos, empiezas a tener falta de aire, pérdida del apetito, pérdida de decaimiento general, la pérdida del olfato es un síntoma bastante característico en el coronavirus. ¿Por qué? Porque como dije, esto es decir, las células de la mucosa respiratoria son las más afectadas y aquí en la parte posterior de la nariz, bueno, definitivamente ahí están las células del nervio olfatorio y al haber una inflamación de esa área se puede perder lo que es el sentido del olfato, como mismo también al inflamarse el paladar, las papilas gustativas, se puede perder el sentido del gusto. Entonces muchas personas reflejan que no sienten, que no les sabe a nada, que no huelen. Eso es un síntoma bastante característico que se ve en la mayoría de los casos, pero todo esto lo que te trae a ti es a eso que tú mencionabas, a tener una sospecha clínica, es decir, a buscar ayuda. Si tú empiezas con alguno de estos síntomas, debes buscar ayuda profesional, porque entonces que en medio de esta pandemia definitivamente la única forma de corroborar y diagnosticar de que tienes el coronavirus es haciéndote una prueba contra el coronavirus para ver si tiene un PCR o midiendo ciertas partículas virales para ver si en realidad tú tienes este coronavirus. Porque puede que tengas algún otro virus, alguna otra enfermedad, pero estamos buscando que sea el coronavirus. Es decir, no hay otra forma de tener la sospecha clínica que te haga a ti ponerte en alerta, que te haga a ti no entrar en temor. Como decía el pastor, busquemos más información, busca asesoramiento, acércate a un médico, a una persona, un personal de salud que te guíe, que te asesore, porque sí hay ayuda. Sí hay ayuda.
en muchos de los estados, de los países, incluso la ayuda es totalmente gratuita. No es bueno que te quedes en la casa atemorizado. Hay algo que el pastor tocaba y mire, nosotros como médicos, nosotros somos herramientas de Dios. Nosotros somos herramientas de sus manos. Él nos usa a nosotros increíblemente. Claro. Gracias. Muchos de nosotros ponemos a Dios primero que todo en el centro para que nos dé sabiduría, para que nos guíe, porque esto es algo que es totalmente también desconocido para nosotros. Esto es un virus nuevo, aunque ya conocemos totalmente, decir, el genoma del coronavirus se conoce totalmente. Lo más probable es que dentro de unos meses, con el favor de Dios, tal vez para finales de año, ya tengamos una vacuna, que sería algo récord, algo formidable, pero el pastor lo decía, es decir, la sabiduría viene de Dios. La sabiduría nos la da Él y Él nos usa porque Él quiere. Nosotros somos personas que estamos llamados a ser personas de bien. Entonces, tú como creyente o como no creyente, como persona, debes buscar de esa ayuda. Debes acercarte también. No te quedes solo. Yo quiero decirte que tú hoy no estás solo, ni físicamente ni espiritualmente. Busca ayuda porque nosotros estamos aquí también para servirte, para orientarte, para que no sientas ese terror, ese pánico, que lo que te va a llevar es a la depresión, que lo que te va a llevar es al estrés. Y esa es una combinación mortal. Estrés, depresión, ansiedad, encerrado en una casa, no sabes qué hacer, te frisaste. ¿Y ahí qué va a pasar? Bueno, listo, ahí quedaste, porque no sabes qué hacer. Entonces, esos son síntomas muy comunes: la fiebre, el decaimiento, la falta de aire aguda, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato. Si estás experimentando alguno de estos síntomas, es bueno que busques ayuda, que te hagas la prueba, que tal vez es decir, vengas con un plan a nivel de familia para no contagiar a las demás personas en la casa, sino que más bien tú te mantengas aislado, que se te facilite en lo que sea. Es decir, tienes que tener un soporte nutricional adecuado. Esta enfermedad, lo más importante aquí es el manejo también de lo que serían las vías respiratorias. Es decir, en fase 1, como decía el pastor, las personas son muy leves, los síntomas son muy leves, pero ya cuando se complica un poco, cuando empiezas a tener síntomas más severos, definitivamente necesitas una asistencia. Es decir, cuando hablamos de una asistencia, muchos pacientes a veces necesitan una ventilación asistida, porque lo que más afecta aquí es el sistema respiratorio. Es decir, estamos hablando de una neumonía por coronavirus, una neumonía severa, en los casos severos, que muchos terminan teniendo que ser asistidos por un ventilador mecánico. En casos menos severos, definitivamente se necesita suplementos de oxígeno, se necesita tratamiento con antiinflamatorios, con broncodilatadores, y todo esto, cada hospital y cada país tiene sus normas específicas, están tratando nuevos medicamentos. No hay una cura que yo te pueda decir, ok, tómate esta pastilla, esta es la que es, y ya. No existe hasta el momento, pero sí existen protocolos de manejo de la vía respiratoria, protocolos de manejo del paciente crítico, que definitivamente te van a ayudar, te van a estar estables. Y lo que sí sabemos es que este virus está en tu cuerpo por 2 semanas, 12 días, 14 días. Esas son 2 semanas críticas en el manejo. Y si nosotros podamos estabilizarlo, controlarlo, asistirlo desde el punto de vista médico, definitivamente ese paciente va a mejorar, ese paciente va a salir adelante, va a sobrevivir y va a pasar. Y ya una vez que tú crees esos anticuerpos, como le dije anteriormente, este virus no te va a dar nunca más en la vida. Yo pienso que algo que es importante recalcar que decía el doctor es ese momento crítico en el cual la gente por ignorancia o por temor se aísla, y se aísla de dar la información pertinente de su situación en ese momento. Ahí ese es un momento muy peligroso, porque si la persona no trasciende, yo no sé cómo están los sistemas de salud en Estados Unidos, pero aquí hasta le animamos a la gente, llame por teléfono, cuente lo que está pasando, si pueden tener acceso a un médico, a una ayuda profesional.
Y la persona a veces con solamente decir de los síntomas que mencionó el doctor ahí, la fiebre, ocasionalmente tos seca, dificultad para respirar, la anosmia, que es la falta de, ¿verdad? El dolor de cuerpo, la debilidad, todas las cositas, inmediato usted capta en un medio ambiente de pandemia, pues lógicamente uno dice, esto puede ser muy cercano que sí sea cuestión de coronavirus. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, nosotros tuvimos un momento en que no teníamos forma de hacer la prueba para ver si tenía o no. Mi hija es radióloga, entonces ellos desarrollaron el criterio de las 4 fases para poder meter en una tomografía a la gente y evaluar en qué grado estaban y por imágenes pasarlo a un nivel diferente de manejo, porque hay una etapa en la que a nivel respiratorio se debe de tener cuidado de hacer un abordaje inmediato. Pero sí llamó la atención al punto ¿verdad? Que la gente debe de tener cuidado, que es los que nos están escuchando en este momento. Si tiene síntomas, no los esconda. Ni diga Dios me va a sanar y usted se quede ahí sin decirle nada a nadie. Vaya rápido, comuníquele al mismo pastor, comuníquese con los servicios de salud. Ellos le van a indicar inmediatamente qué es lo que usted tiene que hacer para prontamente superar esa situación que probablemente se está iniciando en ese momento, ¿verdad? Así es. Bueno, quiero, a este punto ya se nos agotó el tiempo, pero lo hemos extendido un poquito porque creo que es muy importante y muy relevante todo lo que tanto el doctor Oliver como el pastor Vladimiro nos están compartiendo. Y como lo mencioné hace un rato, creo que es importante que podamos tener una segunda parte de este tiempo. Y bueno, voy a, una vez terminado este programa, tratar de agendar con cada uno de ellos una nueva sesión para una semana siguiente o 2 semanas adelante, de acuerdo a la agenda que ellos tengan, para poderles dar un poco más de información, sobre todo, pastor Vladimiro, lo que usted hablaba aquí, creo que es también muy importante el tema del manejo de la frustración y del encierro y todo lo que eso implica. Pero quiero a este punto saludarles nuevamente a todos los que se han conectado, enviarle un saludo muy especial a varias personas, Pastor Federico Kendo, la pastora Andrea, a Fede Hijo, enviarles un saludo muy especial, Pastor Tomás, la pastora Araceli. ¿Y por qué nombro a estas personas? Porque son personas que han estado pasando, algunos ya están de salida, otros están en el proceso del coronavirus, del COVID-19. Y queremos enviarles un saludo muy especial y como lo decía el pastor Vladimir, yo creo que la invitación a partir de este momento a todos los que nos están viendo y nos están escuchando es ¿por qué no le transmitimos ánimo a las demás personas? Hoy estamos viendo tantas noticias de tantos muertos aquí, tantos muertos allá. Me parece bien curioso que casi que diariamente hacen el balance de cuántos muertos, pero no le hacen tanto énfasis en cuántas personas que aún han estado contagiadas han salido adelante, han superado. Algunas quizás han tenido más complicaciones que otras, pero cuántas, proporcionalmente hablando de las que se han muerto, realmente han avanzado y han superado esto. Y no quiero en ninguna forma minimizar ninguna muerte, porque por supuesto son familias que están llorando, seres queridos y que lamentamos por supuesto cada pérdida. Pero sí quiero motivarles a todos los que nos ven a que a partir de este momento, ¿qué tal si usted toma su teléfono celular y llama a alguien y le da una palabra de ánimo? Si le envía un mensaje de texto, nos mantenemos frente al celular por lo menos 5 o 6 horas diarias. Si usted, los que tienen, yo no sé, los dispositivos Android o los dispositivos Apple, semana a semana le envían a uno un reporte de cuánto tiempo estuvo uno así frente a la pantalla. Y yo estoy seguro que la mayoría superamos las 4 o 5 horas diarias. Entonces, ¿qué tal si reservamos unos minutos y le mandamos una palabra de ánimo a alguien? Si conoces de alguien que está luchando con este virus, que está teniendo algunos síntomas, envíale una palabra positiva, envíale una palabra de bendición, toma la palabra de Dios, la Biblia, y regálale una promesa de Dios, porque yo creo que este es un tiempo, una de las mejores maneras, y esta es mi opinión, de enfrentar esta pandemia es aferrándonos a Dios, pero no solamente aferrándonos de forma individual, sino de forma colectiva, ser uno, ser un cuerpo, ser una familia
y poder ayudar a otros. ¿Cuánto bien no le hace a alguien tener una palabra de ánimo? Esta tarde me compartía mi esposa que envió un mensaje a alguien que está pasando este proceso de COVID-19 y su afectación está en un nivel fuerte, pero me decía ella que esta persona le respondió a este mensaje y dijo, qué bueno que me envió ese mensaje, necesitaba esas palabras. Y básicamente el mensaje que ella le envió no solamente fueron palabras, sino una oración grabada en favor de esa persona. ¿Y qué cambio puede generar eso en el ánimo, en la esperanza, en la ilusión de una persona de saber que Dios está en control de todo? Así que esa es la invitación que queremos hacerte, a que tomes lo que Dios te ha dado y lo transmitas a otros. Palabras de bendición van a generar un cambio muy fuerte en las vidas de muchas personas. Y bueno, como digo, se nos agotó el tiempo, pero ¿alguna apreciación final, doctor Oliver, en un minuto, por favor? Una apreciación final, algo que quiera agregar. Bueno, primero que todo, Pastor Ale, bueno, darle gracias a todos los televidentes, decirles que esto va a pasar, que esto es algo temporal. Esto es uno de esos desiertos, una de esas pruebas por las cuales Dios nos está pasando. Que tengamos fe, que sigamos confiando que Él está en control. Dios nunca ha perdido el control de esta situación. Y si por algún motivo esto está pasando, es porque hay un propósito tal vez más allá que nosotros hoy no estamos pudiendo ver. Acuérdense que Dios es en medio de la prueba donde Él saca lo mejor de cada uno de nosotros. Así que busquemos todos de Dios aún más, metámonos aún más con Dios, seamos prudentes, obedezcamos a nuestras autoridades, a las regulaciones que se nos están poniendo para nuestro propio bien y para el bien de nuestra familia, pero siempre centrándonos en que Dios nunca nos ha abandonado. Esa es su promesa. Él nunca nos dijo que no vamos a tener angustia, que no vamos a tener problemas, pero sí nos dijo que nunca nos iba a abandonar, que siempre iba a estar con nosotros. Así que Dios me lo bendiga a todos y que su fe, que tal vez está así como un granito de mostaza, se fortalezca hoy más que nunca. Hay esperanza, hay tratamiento, juntos somos más, podemos salir adelante, no te quedes solo. Así que busca ayuda, trata de tener una comunión y una intimidad más con Dios, y eso te va a llevar a un nivel superior de entendimiento, no solo de esta pandemia, sino del propósito que Dios tiene en tu vida. Amén. Muchas gracias, doctor Oliver. Pastor Vladimiro, una apreciación final, por favor. El apóstol Pablo se despidió de los corintios diciendo que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Precisamente antes de entrar a este tiempo con ustedes aquí, del cual agradezco y un honor poder compartir este tiempo, yo estaba trabajando con el tema de la comunión con el Espíritu Santo. Es lo que debemos de desarrollar. Ahora hay tiempo, se puede hacer. Esta pandemia va a dejar una cantidad enorme de resultados de bendición, porque se va a aprender, como decía el doctor, importantísimo, desarrollar una intimidad con el Señor. Imagínense ustedes que en el griego dice koinonía, con el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo nos va a poder tener una relación íntima, y Él sabe de neuroanatomía, Él conoce de pandemia, Él conoce de todo, de todo, de todo. Nosotros a veces divorciamos la realidad de Dios de nuestra vida cotidiana. Pero Jehová es presente aquí, dice la palabra, y Él está con nosotros. Y con todos los que nos oyen, miren, actúen con paz y tomen lo que Jesús les dio. ¿Qué es lo que Él quiere dar? Es su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tomemos esa paz y hagámoslo nuestra. Y hagamos lo que tenemos que hacer. Y estoy totalmente seguro que vamos a salir adelante. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Amén. Muchas gracias, Pastor Alex, por invitarnos, y un honor, doctor, un placer estar con ustedes. Un placer compartir con ustedes, pastores. Muchas gracias, y definitivamente, Pastor Ale,
si nos quiere hacer otra invitación, pues bueno, estamos más que, por lo menos yo estoy más que dispuesto a volver a compartir este tema. Hay muchas cosas más que abordar. El tiempo yo sé que a veces es limitado, pero es un tema muy fascinante, es un tema que nos preocupa a todos y que definitivamente debemos informar y informar de la manera correcta a todas las personas que podamos. Muchas gracias, Pastor Vladimiro, muchas gracias, doctor Oliver. ¿Y qué tal si Pastor Vladimiro nos hace el honor de terminar con una oración este tiempo y orar y pedirle al Señor por aquellas personas que muy seguramente están alrededor nuestro, cercanas, y que puedan estar padeciendo de una forma leve o una forma un poco más fuerte este virus, y aquellas que quizás están en ese pánico, en ese temor de aún de contagiarse y que eso los pone también en una situación de mucha fragilidad? ¿Qué tal si por favor nos despide orando, teniendo en cuenta estos aspectos y la bendición que Dios coloque en su corazón para todas las personas que nos están viendo? Señor, yo te doy muchas gracias en esta noche por tu amor, por tu cuidado, por la ternura de tu presencia en medio de nosotros, por la gracia esta inefable, de ese favor inmerecido, el que alcanzaste tú en la cruz del Calvario. Gracias por la obra perfecta de tu muerte, Señor, y resurrección. Yo te pido en este momento que de todos los que me están oyendo, cualquiera sea su necesidad, que tú la conoces de forma íntima, personal, por favor intervengas en su situación personal. Que aquellos que estén contagiados y que están ahorita atravesando una crisis, están aislados, levántalos, Señor, llénalos de tu poder, visítalos y desamarra toda atadura que pudiera estar operando en ellos. Nosotros nos atrevemos a tomar autoridad en tu nombre, Señor, y a declarar o a soltar una palabra de liberación para cada vida. En el poderoso nombre de Jesús. Que todo lo que esté en desorden se ordene. Que tu gracia sobrepuje y que tu amor arrope de una manera sobrenatural a todos los que me oyen. Cualquiera sea su problema, cualquiera sea su situación, de la manera eficaz en que tú sabes actuar, actúa, Señor, y sé que tú estás escuchando. Porque si no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él también todas las cosas? En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y por este compartir tan lleno de la bendición tuya. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, una vez más, Pastor, doctor Oliver, gracias, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. No se olvide compartir este tiempo ahí en sus redes sociales para que otras personas puedan tener acceso a esta información y así podamos también ser replicadores de esta bendición. Y acuérdese del reto que les lancé. Envíe una palabra de bendición a personas que usted conozca. Tome su celular, déle una llamada, envíe un mensaje de texto y así vamos a ser portadores también de bendición para otras personas. Que el Señor les bendiga, un abrazo grande y nos vemos a la próxima. Ok, mucho gusto.